Hola, espero que tengas un excelente día. Ha llegado el momento de continuar con la información de Street Fighter, pero antes quiero agradecer la información de DJ Who 75 por esa gran recomendación de Future Cops, que sí es una parodia genial a Street Fighter, pero también hacen una parodia a Mario Bros, que también está excelente. No hay nada como el hombre escoba siendo utilizado como una escoba. Excelente película. Una vez que salió Street Fighter Arcade en 1987, se generaron varias ideas que en 1988 darían señales de su existencia. La primera fue que se anunciara la versión en cartucho de Street Fighter. Algo curioso, según Capcom, este juego, así que te muestro esta captura, no salió a la venta, solamente salió como un prototipo. Pero, según yo recuerdo, ese juego de Street Fighter venía en los cartuchos de la Family, en esos que traían varios juegos. Según yo recuerdo que lo traía y ahí fue donde lo jugué. Coméntame si lo llegaste a jugar tú o si lo llegaste a ver. Pero bueno, el juego oficial que salió para consolas de Street Fighter fue para la TurboGrafx CD. Y de hecho ese CD no se llamó Street Fighter, sino se llamó Fighting Street. Conozcamos un poco de esta TurboGrafx. Bueno, la TurboGrafx 16 o PC Engine fue una consola de 8 bits con la capacidad de generar gráficos en 16 bits. Realmente pues fue muy alucinante. Esta fue lanzada por NEC y Hudson Soft en 1987 en Japón y en 1989 en Estados Unidos. Esta consola realmente fue la competidora directa de la Nintendo y la Sega Genesis, pero también fue la competencia de la Super Nintendo, ya que pues, tener estas cualidades pues tenía gran margen de años de vida, y de este modo pues alcanzó hasta darle competencia a la Super Nintendo. Y su hardware es de CPU de 8 bits con procesador gráfico de 16 bits capaz de mostrar 512 colores, y sus cartuchos utilizaban unas que eran U-Cards, y estas eran pues, unas tarjetitas muy pequeñas, eran del tamaño de una tarjeta de crédito, y fue la primera en el uso de CD-ROM. Claro que pues, el accesorio que lee los discos salió en 1988, un año después de que salió en Japón. Pero este salió como un periférico de la consola, y en Estados Unidos salió pero hasta 1989. Este periférico, o sea, podríamos decir que salió justo para el estreno de Fighting Street. Pero la creación de Street Fighter 2 pues no sería nada sencilla, ya que pues querían que fuera superior al primer Street Fighter en muchos aspectos, en muchísimos, en ideas conceptuales, en personajes, en escenarios. Realmente esto representaba un gran reto. Pero ya durante los 2 años y medio que transcurrió entre la primera reunión de planificación de Street Fighter 2 y su debut en los salones recreativos, bueno, a mí me gusta mejor decirles maquinitas, porque pues así fue como los conocí. Ya los salones recreativos ya eran acá para muy, muy nice, ¿no? Para muy fresones. Y como todo proyecto, pues está sujeto a cambios y a modificaciones. Esto precisamente le llegó a pasar a Street Fighter desde un principio. Incluso hubo un momento en que se canceló el juego por completo. Esto lo comenta Capcom.
porque pues el primer resultado no les agradó del todo y pues lo resetearon. Dijeron, no nos gusta y pues vamos a hacerlo de nuevo. El juego que conocemos tal cual como Street Fighter 2 se originó en una reunión de planificación elaborada en octubre de 1988. Aunque esta versión original del juego nunca llegaría a producirse. Claro, pues estos son como betas, ¿no? Entonces, pues ya de ahí van los testers y van viendo qué se mejora y qué se quita. La idea principal de Akira Nishitani era generar un Street Fighter superior. Entonces, él está enfocado en generar otro tipo de luchadores y de esta forma pues Ryu y Ken no los tenía en mente. De plano él quería que fueran otro tipo de personajes y que por ejemplo existieran combates en los que pues se harían partidas con desventaja y choques de destino, así como combates de bella contra bestia. Eran unas ideas bastante interesantes de Nishitani y por lo consiguiente pues esto es lo que le va dando un poco de sazón a la idea principal, pero también su idea de él era generar una isla como preámbulo de todas las batallas, que fuera subiendo de, de nivel. O sea, derrotabas al primero y el siguiente ya tenías que enfrentarte a otro y otro ya te estaba esperando el otro nivel hasta concluir hasta el último nivel, que sería el último contrincante. Esta imagen que te muestro aquí es una representación de la idea que tenía Akira para que se desarrollara el combate o los combates. Ya desde aquí podemos ver que pues las ideas sí brincaban mucho desde el lanzamiento del primer Street Fighter. Por ejemplo, el orden que él quería representar era una ciudad, después una pelea en un barco, después una pelea en una cascada, en un bosque, dentro de una cueva, en un puente y por último en un templo en el acantilado. Pues la verdad se escuchaba bastante interesante. Y también otro toque que le quería dar a Akira es de que pues en el primer Street Fighter lo que sí carecían los escenarios era de personajes, de público que admirara esas batallas épicas. Por lo consiguiente, pues en esta imagen muestra un ejemplo de cómo le gustaría a él o pensaba que sería un escenario con testigos, con público, para que esto pues sería como que subir un poco más el nivel de los escenarios. Por consiguiente, la escena de la cueva que tenía él en mente, pues también tenía el boceto y el concepto de que pues no habría nada, estuviera desolado, o sea, completamente cueva. Esto me recuerda a una escena de Samurai Shodown cuando estás luchando en los territorios de Kenan, esa cueva en la que pues nada más están las veladoras y bueno, las velas y comienzan a escucharse el goteo de las cavernas. Supongo que esa era la idea principal de Akira para ese entorno. Realmente pues no sería una mala idea, es como una especie de concepto artístico, darle un poco de realismo al escenario, por así decirlo. Los personajes también son algo interesantes, ya que si nos basamos en la idea de Akira de un principio, quedar que fueran completamente nuevos, o sea, sé que pues ni Ryu ni Ken formaran parte, pues estos fueron los primeros 8 peleadores que tenían en mente que fuesen jugables.
Y posteriormente también la idea de Akira era que pues existieran 4 jefes que permanecieran ocultos, y conforme tú ibas avanzando se irían desbloqueando. Algunos de estos personajes a simple vista nosotros podemos decir, pues este se parece a este se parece a otro, o sea, ya a los jugadores finales que van a estar en el Street Fighter 2. La que sí brinca demasiado es Chun-Li. De volada supongo que la viste y dices, pues esa sí es Chun-Li. Pero por ejemplo Dalsim, que está ahí, pues sí tuvo bastantes modificaciones. Gail, quizá, que está ahí, ese que parece pues como gorila, que posteriormente sería Blanca. Ahora veamos a los personajes con sus biografías, el boceto también de sus biografías, de sus gustos, cómo fue que entraron al combate, al torneo de Street Fighter. Por ejemplo, el que te muestro aquí le pusieron de nombre Masaki Kakuda, y él participa en el torneo para demostrar que el karate es el arte marcial más poderoso. Y aquí un dato sobre su infancia, podemos tomarlo así, que fue que en el colegio se metían con él debido a su semblante serio y atemorizador. Pero además del karate normal, también usaba técnicas más difíciles como el salto triangular, movimiento especial, Japanese Split Strike. Y a continuación, el siguiente personaje en orden es este personaje femenino, que por cierto es el primer personaje femenino en salir en la saga Street Fighter. Pero aquí todavía este personaje no contaba con el nombre de Chun-Li. Sin embargo, su nombre es Xi Li. Y ella practica el estilo de lucha de mantis religiosa septentrional. Su participación en el torneo fue para descubrir al hombre que mató a su padre, Gen. Este personaje Gen sí sale en el primer Street Fighter, y su movimiento especial es el Air Attack. El nombre de este siguiente jugador o luchador es Bun Bobo, que pues toda su vida prácticamente es un misterio, su nacionalidad, su edad, pero pues sus ataques son con las piernas y los pies. Sus golpes son tan poderosos que pueden atravesar fácilmente la guardia de los boxeadores más fuertes. Pero, sin embargo, sus brazos son débiles. Si recibe un golpe en ellos, pues prácticamente le rompe su defensa. Aquí es cuando empezaban a ver cómo compensar los poderes de los jugadores que participarían en el torneo de Street Fighter. El siguiente es un boxeador. Este boxeador estadounidense de nombre Dick Junpei es toda una superestrella ahí en Estados Unidos, tanto en el ring como en el cine, por lo que parece que participa en el torneo para hacer publicidad de su próxima película. Dick tiene técnicas de puñetazos duros y poderosos bloqueos que son únicas en el mundo del boxeo, aunque no utilizaba absolutamente ningún ataque con las piernas. Su movimiento especial es el Holy Rob Storm. El siguiente es Tyre Meyer. Es un profesional de la lucha libre. Este luchador creo que se lo van a guardar para ya después el Street Fighter 4. Ahí ese que salió para el Xbox 360. Ahí es donde ya se ve el luchador, pero también ya tiene otro nombre. Pero en este caso su idea era de que apareciera ya en Street Fighter 2. Y su estilo pues, es fuerte, convencional. Cada movimiento realizado por este gigante genera una potencia sorprendente,
controlarlo es muy difícil. Así que pues lleva tiempo dominar sus técnicas, sus movimientos, y su movimiento especial es desconocido. Hubiera quedado bien la hurracarrana. El siguiente es un boina verde de nombre Shilky Muller. Él tiene un coeficiente intelectual de 220, muy bueno, que le permite leer de principio a fin la mente de sus enemigos. Si se hubiera llevado a cabo con ese pensamiento, con esa idea, pues realmente hubiera sido un dolor de cabeza, ya que hubiera costado mucho trabajo acertarle unos golpes. Este profesional del combate, con sus movimientos rápidos como el relámpago y su personalidad salvaje, se ha ganado el apodo de la máquina de matar. Su movimiento especial es Jumping Hurder Crack Knife. El siguiente es un hechicero, conocido como Great Tiger. Usa el estilo de lucha Sansouken, o sea que es el puño de imagen residual. Es capaz de saltar por segunda vez mientras se encuentra en el aire. Su movimiento especial es el Fire Breathing. Aquí sería el único personaje que pudiera saltar 2 veces en el aire. De hecho, de ese modo yo pienso que compensaría muchas cosas que no tiene, como pues un gran poder de golpe o cosas así, a diferencia de los demás luchadores. Por último tenemos a Anabebe. Este es un hombre bestia criado por leones. Es bastante interesante su historia. Su representante y domador, Roger Burger, lo tiene siempre encadenado. Anabebe es especialista en morder y arañar, pero es extremadamente débil contra el fuego. Movimiento especial es el Beastman Attack. ¿Qué tal? Estos personajes que se tenían contemplados para que surgieran en el siguiente Street Fighter, que es el Street Fighter 2. Es bastante interesante ver sus ideas y en dónde terminan, porque pues nosotros conocemos sus personajes al final, ya los oficiales del Street Fighter 2. Es muy padre ver cómo va evolucionando una idea. Posteriormente hubo una escasez de chip ROM de 1988. Esto le complicó mucho las cosas a los productores de videojuegos en Japón. El juego se canceló en una etapa temprana de su desarrollo, ya que pues su fabricación habría resultado demasiado cara. Pero pues ellos tienen una idea, una estrategia. En su lugar se comenzó a trabajar en un juego que usaría menos memoria. Ese juego entonces denominado Street Fighter 89, que después se renombró como Final Fight antes de su lanzamiento aquí en América. Por lo consiguiente, pues sería un Street Fighter demasiado, digámoslo, raro a comparación de su modo de lucha del primero. Pero pues debido a eso, y como no querían que la llama se perdiera de Street Fighter, por eso hicieron este Street Fighter 89. Y pues una breve historia sobre lo que es el Final Fight es de que pues relata los acontecimientos sucedidos tras el rapto de Jessica, la hija del alcalde de Metro City, Mike Hagar, el político, un ex luchador de lucha libre inspirado en el actor JC Ventura. Ahí está, por eso es que dicen como que se parece a alguien. Yo lo he visto a alguien, al Hagar, como que se
aparece alguien, pues ahí está, se parece a Jesse Ventura, ya que de ahí lo tomaron, se basaron en él para sacarlo. Se aliaba con su yerno Cody y su amigo ninja Gui para enfrentarse a los mafiosos de Mad Gear en distintos escenarios de la ciudad. Pero la idea de este género beat 'em up fue porque pues productores de Capcom viajaron a Estados Unidos y ahí se percataron de que habían ciertos juegos que tenían mucha popularidad en este lado, en Occidente. Y estos videojuegos fueron creados por la compañía Technos. Technos fue creado también por trabajadores de la empresa Data East. Ahí se ve como también va creciendo la industria del videojuego mediante los trabajadores que están en una empresa, se brincan a otra, se salen, generan nuevos proyectos. Es algo fantástico, la verdad. Y sus principales videojuegos que llamaban mucho la atención de Capcom fue Double Dragon. Y hay otro videojuego que también es un beat 'em up de nombre Neketsu. Estos dos videojuegos pues, eran la sensación aquí, y por esto también quisieron darle ese toque, aprovechando de la escasez de los chips que les comentaba un principio, y hacer una versión de Street Fighter mucho más económica en cuestión de memoria, de espacio. Pues se decidieron a generar un Street Fighter beat 'em up, que posteriormente estos personajes también de Final Fight aparecerían en diferentes juegos de Street Fighter. Hay otro videojuego que también salió antes del lanzamiento de Street Fighter 2, ya que ese juego de Street Fighter 2 ya en arcade salió en 1991, pero anterior a ese año surgió un videojuego llamado Street Fighter 2010. Este videojuego tiene una característica que también brinca mucho del modo de pelea de Street Fighter como lo conocemos actualmente. Este salió entre la salida de Final Fight y Street Fighter 2. El nombre de Street Fighter 2010 le agregan The Final Fight. Aquí te muestro un breve gameplay. Básicamente es un juego que trata de Ken y que tiene una especie de amigo que tiene un proyecto científico que es robado, y él tiene que ir a descubrir al asesino. Básicamente son escenas grandes en las que te puedes ir desplazando de un lado a otro y venciendo a tus objetivos. Te marca objetivo tal contra Ken. Es un videojuego bastante entretenido. Y pues de ahí también ya se empezaba como a conceptualizar mejor lo que sería Street Fighter 2, ese videojuego que veríamos en las arcades. Por cierto, la portada de este Street Fighter 2010 es genial. Chequenla, aquí se las muestro. Algo curioso es de que las portadas de los juegos japoneses siempre fueron superiores en calidad gráfica a las de aquí de Occidente. Por ejemplo, esta de Mega Man, no, ahí sí se pasaron de lanza. Pero está excelente tener ese contraste, o sea, es ver un arte muy bueno con otro así como de cámara, háganse el dibujo, niños. Ya lo hacen los niños acá, ese es mi dibujo. Es perfecto, será para Occidente.
bastante curiosa la cosa. Y por cierto, este videojuego me recuerda mucho a la película Future Cops. Muy buena, recomendada. Ya después, a finales de 1989, ya es cuando estaban ya de lleno ellos, Capcom, todo su staff para crear Street Fighter 2 ya lo estaban visualizando de una manera más completa. Y por supuesto había un grupo de dibujos, bocetos de personajes que jamás saldrían en las versiones de Street Fighter, pero pues te los presento. A ver qué opinas, si te hubiera gustado verlos en combate ahí con el Ryu y con todos esos personajes clásicos de Street Fighter que ya conocemos. Este es un luchador de Kenpo y lo único que dice la notita es de que lleva botas de lucha libre. Este me recuerda al protagonista Kenshiro de La Estrella del Norte. El siguiente pues es un policía enfocado en el Final Fight. El siguiente es un hombre enmascarado, así tal cual lo pusieron. El siguiente es la idea de este personaje era que fuera un torero con lazo. Los luchadores habrían tenido la capacidad de agarrar y usar armas. Esto también en los escenarios que tenían en mente es como que por ejemplo una piedra, piedrazo o lo que encontrases, así que lo pudieras emplear para poder cumplir tu objetivo de derrotar a tu oponente. El siguiente es el rey de la selva luchador. El siguiente es un ninja. El siguiente es un maestro de Kopojutsu. Estos 7 pues fueron vetados, tachados, dijeron en él. Ya en el Street Fighter 2 ya no. Si hubo un ninja en el primer Street Fighter y también hay un ninja en el Street Fighter 2. Ese es el Vega, el que es el como lo conocemos aquí en Occidente, ya que ahí él tiene otro nombre en la versión japonesa y es Balrog. Y ahora sí ya tenían más definidos qué personajes querían que apareciera, pero durante estaban generando el beta, les generaron un nombre clave. Esto también es interesante que me comentes si te hubiera gustado conocerlos con ese nombre clave o como se conocen ahorita. Por ejemplo, a Ryu, su nombre clave es Ryu, qué casualidad. El de Ken pues también es Ken, pero el de E-Honda es el de E-Suzuki. Blanca lo tenían con su nombre clave que es Bestia. El de Guile, Soldado. El de Chun-Li, Niña China. Sanjeev, Vodka Gurbrowski. El de Dalsim, Indo. El de M. Bison, Tyson. El de Balrog, Ninja Español. El de Sagat, y el de Vega sería Washizaki. Estos nombres, como te comentaba, fueron intercambios. Por ejemplo, M. Bison sería el último combatiente de Shadaloo, que es el que conocemos como el sargento Bison. Pero en la versión de arcade japonesa, M. Bison es el nombre del boxeador, que aquí lo conocemos como Balrog. Pero el ninja español, que en Japón, en el arcade japonés se conoce como Balrog, aquí lo conocemos como Vega. Y Sagat pues ese se quedó tal cual. Se hicieron bastantes juegos ahí de nombres para poder mandar el arcade acá a América. Es algo importante pues ver cómo la mercadotecnia maneja los nombres para que sea más atractivo para nosotros. Y de esta forma, pues ya salieron los nombres
y los personajes adecuados para Street Fighter 2. Y hay muchas cosas más sobre Street Fighter 2, pero por el momento lo voy a dejar hasta aquí, ya que pues sí es bastante información. Y pues me despido diciéndoles hasta la próxima.